Muchas gracias, Jessica. Bueno, gracias, Pedro. Realmente nos has hecho entender, sobre todo a las personas que venimos de otros países de la región, cuál es la profundidad y el contenido de esta reforma que va a desmontar el Estado social brasileño, que se había logrado mantener y que se había expandido con los últimos gobiernos, aunque también nos has hablado de cómo se fue también desmontando y los impactos políticos en el segundo gobierno de Dilma, que fue dado o fue golpeado y que finalmente salió del poder. Ahora vamos a entrar en una dinámica ya de debate profundo. Vamos a comenzar con la mesa política. Entonces yo voy a invitar que pasen aquí a estos sillones a Antonio David Catani, a Álvaro Villarraga, a Graciela Rodríguez, a Nicolás Lynch y a Elizabeth Totesó. Por favor, tomen sus ubicaciones. Creo que Graciela fue por unos apuntes y se perdió en el camino, pero ya se sumará. Asiento, por favor. Donde gustes, donde se sientan cómodos. Bien, mientras llega Graciela, vamos a... Ahí viene Graciela, ¿sí? Ahí está. Bien, vamos a hacer algunos apuntes metodológicos. Vamos a tener un bloque hasta el almuerzo para debatir ampliamente en 4 etapas. Primero vamos a escuchar aquí a nuestros amigos que nos van a soltar unas ideas de este bloque político. Ahora vamos a encuadrar el tema. Luego de eso vamos a escuchar las voces de Latindad que van a opinar sobre el mismo tema, tomando como punto de partida lo que señalan aquí nuestros colegas, nuestros amigos. Luego de eso vamos a pasar a unos grupos de trabajo y finalmente a una plenaria para tratar de esbozar algunas conclusiones de este bloque político. Con la misma metodología vamos a abordar el tema económico y el tema social. Decirles también que ustedes tienen ahí para comunicarse todo el tiempo, no solamente con los expositores, sino también con la gente que nos sigue a través de las redes sociales, que están conectados, usando el hashtag y a través de Twitter, Paguen lo Justo o Porto Alegre 2016, ¿no? El numeral Paguen lo Justo o numeral 2016, y pueden poner algunos mensajes ahí sobre lo que están viendo. Tengo aquí también unas tarjetas. Amarilla quiere decir queda un minuto, y rosadita, porque no encontramos rojo, quiere decir se acabó el tiempo, ¿no? Muchas gracias, ahí tienen unas agüitas. Finalmente decir que vamos a tener una primera ronda de 10 minutos cada uno con algunas preguntas que vamos a hacer. Luego de eso vamos a ir al público, 5 o 4 comentarios para sumar ideas al debate. Luego vamos a volver con los expositores con unos 10 minutos finales también, u 8 minutos finales de esta primera parte. Luego daré la moderación a nuestra amiga Graciela David, quien moderará la segunda parte de esta mesa, que es las voces de Latindad, y finalmente una rueda más de 5 minutos para los expositores, para que puedan hacer sus comentarios e ideas finales. Bien, definitivamente, como señaló Jorge Coronado en la mesa de apertura, nos encontramos en otro escenario muy distinto de lo que fue la primera década del siglo. La primera década donde los movimientos sociales en América Latina estaban muy articulados, donde teníamos foros sociales masivos. Estamos en Porto Alegre, donde comenzó los foros sociales, foros en 2001, 2003, 2005, muy exitosos, miles de personas, miles de jóvenes diciendo otro mundo es posible, directamente de la resistencia de los 90 frente al neoliberalismo, y parecía que estábamos construyendo una alternativa distinta a la democracia pro-Washington, a esta democracia de la austeridad. En muchos países, por ejemplo Perú, donde yo vengo, ahí se desmontó el Estado social que apenas se comenzaba a construir, o por lo menos la idea de seguridad social en los 90, y se desmontó en muchos países, México, Argentina,
Perú fueron de las reformas neoliberales más fuertes que hubo en la región y sin decir Centroamérica, ¿no? Y se dibujó una década, la primera década del siglo XXI, al calor de los foros sociales, al calor de las cumbres de los pueblos que se organizaban, que donde estaban los presidentes reunidos, ahí había movimiento social. La Alianza Social Continental creo que fue la expresión de articulación mayor, no solamente de América Latina, sino de todo el hemisferio, desde Alaska hasta la Patagonia. Hablábamos de los presidentes foristas, porque eran presidentes que antes de ser presidentes iban a los foros sociales, y de ahí surgieron precisamente unos gobiernos que nosotros alentamos mucho en sus inicios. Luego hubo algunos problemas que ya se comentarán, pero lo cierto es que hoy es completamente el escenario distinto. No solamente en estos movimientos. En esa década hubo una bonanza económica, un boom en América Latina no visto en las décadas anteriores, que también dio mucho aire a los gobiernos progresistas, al eje bolivariano, al eje Cono Sur, ¿no? Creo que el punto máximo fue el año 2005, donde Lula, Kirchner y Chávez se tumbaron el ALCA, pero no fueron ellos solos, ¿no? Detrás había movimientos de mujeres, movimientos sindicales. Quiero aprovechar para saludar también a la presencia del movimiento sindical en esta conferencia. Hay un sesgo muy positivo hacia el debate con los sindicatos, lo vamos a tener en la mesa social. Movimientos políticos, movimientos de iglesias, en fin, sociedad civil, trabajadores, jóvenes que se tumbaron al ALCA y parecía que se dibujaba otro tipo de integración. De ahí vino UNASUR, vino CELAC, ¿no? Y entrábamos a una década donde queríamos construir instituciones propias. No fue eso para toda América Latina. Hubo el eje del Pacífico, excepto Ecuador, pero que se mantuvo neoliberal, ¿no? Casi desde Alaska hasta la Patagonia, por el lado del Pacífico, se dibujó lo que podríamos decir ahora el ALCA del Pacífico. Todos tienen intereses con Estados Unidos y entre ellos, y de ahí están también los países que forman parte del TPP, no sé si el difunto TPP, bueno, veremos. La historia a veces se repite, una como tragedia, otra como comedia. Si al ALCA se la tumbó Chávez, Kirchner y Lula, al TPP se la está tumbando Trump desde otro eje, ¿no? Entonces eso también hay que, como comedia, ¿no? Eso hay que revisarlo bastante. Desde el punto de vista económico, una crisis fuerte, más en Brasil, pero también en otros países. Bueno, Venezuela ni qué decir, con el precio del petróleo. De repente los gobiernos progresistas se amarraron mucho al ciclo económico, luego el péndulo les ha dado en la cabeza, no lo sabemos. Hay distintos tipos de interpretaciones, ¿no? Uno es la crisis económica, otro es un agotamiento de los gobiernos progresistas. ¿Hay un agotamiento o no hay un agotamiento? ¿Hay un reflujo del movimiento social que sostenía estos proyectos? ¿De qué estamos hablando? ¿Son derrotas electorales simplemente, o insurgencia de las élites del poder económico? ¿Solo eso? ¿O es todo un poco? También, como no tomar en cuenta la geopolítica, ese factor, esa maciza presencia norteamericana que ha estado presente en el boicot de todos estos gobiernos. Eso indudable, también hay que considerarlo. Bueno, han ido pasando muchos hechos desde la primera conferencia. También este 2016 ha sido bastante movido: el golpe en Brasil, la derrota electoral del kirchnerismo, la constante desestabilización del gobierno venezolano presente ahí, mucha propaganda en contra. Ahí veremos también, tenemos que valorar en su justa medida eso. También el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, la paz con Colombia, o la paz en Colombia, un proceso un poco trunco con el referéndum, también vamos a conversar de eso. Lo cierto es que esa política de 55 años en el tema cubano, de Estados Unidos hacia Cuba, de aislamiento económico, de terrorismo encubierto contra Cuba, fracasó. Veremos también las consecuencias de ello.
y Estados Unidos parece que ha entendido que Cuba nunca va a ser la isla dependiente que fue antes de 1959, y parece que el desbloqueo se acerca. Para mí se acerca en el 2018, cuando Raúl Castro deje el poder, ¿no? Como un símbolo será, y ahí ya no vamos a poder decir que la situación de Cuba se debe a la política de bloqueo, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se encara esta reforma en Cuba. En fin, una serie de elementos que dibujan un continente que parece caminar totalmente de manera distinta a lo que fue la primera década del siglo XX. He soltado algunas ideas con nuestros amigos y amigas expertos y expertas, tienen una trayectoria de vida muy importante en la vida política de la región. Vamos a dialogar de esto, por eso nos acompaña Antonio David Catani. Él es profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Federal de Río Grande do Sul. Muchas gracias por estar aquí para traer la voz de Brasil. También está con nosotros Álvaro Villarraga. Él es director de Acuerdos de la Verdad del Centro de Memoria Histórica de Colombia, también una voz autorizada para hablar de este proceso de paz, ¿no? Tantos años de guerra civil en Colombia. También está Graciela Rodríguez con nosotros. Ella repite el plato porque estuvo en esta misma mesa en la conferencia en Quito, coordinadora del Instituto EQUIT, Género, Economía y Ciudadanía Global, e integrante de la coordinación de REBRIP, la Red Brasilera por la Integración de los Pueblos Brasil, una red muy aliada de Latindad. Y quiero decir también, en la época del calor de la primera década del siglo XXI, estábamos ahí en la Alianza Social Continental, ¿no? Fue una gesta muy interesante. Graciela tiene toda esa experiencia. También está con nosotros el profesor Nicolás Lynch. Él es director de la unidad de posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la universidad más antigua de América, debo decirlo, mi casa de estudios también ahora, del Perú. Y bueno, Nicolás ha sido ministro de Educación, también fue embajador del Perú en Argentina, es decir, también conoce muy bien la región. Y finalmente nos acompaña Elizabeth Totezón. Ella es integrante de la Comisión Internacional de la Central Sindical Bolivariana de Trabajadores de Venezuela. Hemos querido invitar a alguien de Venezuela para que nos diga de primera mano qué pasa en Venezuela y también rompa bastantes mitos que se tejen en los medios concentrados, en la prensa del poder económico. Hay que equilibrar también, ¿no? Lo que se dice de Venezuela. Muy bien, entonces vamos a comenzar con una pregunta al profesor Nicolás Lynch. Nicolás, de todo lo que el encuadre de esta mesa, ¿tú cómo ves qué está pasando en América Latina? ¿Por qué este giro? ¿Cómo defines el giro? ¿Agotamiento, reflujo? ¿Cómo lo ves? Tienes 10 minutos para eso. Bien, muchas gracias Carlos, muchas gracias a Latindad por la invitación. Creo que lo que sucede en América Latina en este momento es el contraste, la competencia y la confrontación, al fin y al cabo, entre dos proyectos de democracia, ¿no? Un proyecto de democracia liberal de minorías y un proyecto de democracia social, de democracia mayoritaria, donde quizás el eje de distinción de estos dos proyectos políticos es la lealtad al veredicto de las urnas, ¿no? Si algo nuevo trae el llamado giro a la izquierda o giro progresista de 1998 en adelante, es que los gobiernos empiezan a hacer lo que dicen en sus campañas políticas que van a hacer. Viendo América Latina desde el Perú, yo he sostenido varias veces que vivimos un momento claramente neocolonial en el Perú. Nos está gobernando el virrey Abascal, que fue el último gran jefe militar español que gobernó el Perú con cierto éxito entre 1808 y 1812. Estamos viviendo una revisión de ese virreinato tardío, ¿no? Bueno, y desde el Perú, donde casi todos los presidentes hacen campaña por la derecha, por la izquierda o por el centro izquierda, y gobiernan por la derecha o por la extrema derecha, salvo quizás el último, ¿no?
que hizo campaña por la derecha y gobierna por la derecha. Todos los demás hacen exactamente lo contrario. Entonces, para nosotros ver desde el Perú lo que pasaba en América Latina en todos estos años era una novedad. O sea, una lealtad a lo que decían en campaña electoral versus una traición abierta a los electores sobre lo que pasaba en el Perú. Y entonces esto yo creo que va a ser un poco lo que marca en la actualidad la región. Lógicamente esta traición electoral no se presenta así, ¿no? Se presenta como la necesidad de llevar adelante lo que el país necesita. Nosotros tenemos a Fujimori, por ejemplo, en 1990 en el Perú, que es elegido jura el cargo un 28 de julio y da el paquetazo más terrible de la historia, el ajuste más terrible de la historia del Perú, un 6 de agosto, o sea, a los pocos días, ¿no? Y es un poco sienta la pauta de lo que después van a hacer, ya no en dictadura, porque Fujimori se convierte en dictador en 1992, sino luego de regresar a las instituciones democráticas, lo que va a hacer Toledo, lo que va a hacer el segundo García, y lo que nuevamente en un giro por la magnitud similar a la que hizo Fujimori, Ollanta Humala, que también consuma a los 6 meses de haber entrado a la presidencia el inicio de una traición a sus electores. Ollanta Humala dijo directamente que iba a implementar un programa que llamó de manera premonitoria de la gran transformación y cuando entró, primero le entregó la economía, lo más importante, a los neoliberales, y luego progresivamente en el primer año de mandato les terminó entregando todo el país. Ahora él y su mujer están procesados por robo, por lavado de activos y con impedimento de salida del país. O sea, Ollanta Humala y su mujer cambiaron un proyecto de transformación por un proyecto de bienestar familiar. Bien, sin embargo, digamos, este hecho, como les digo, no solo no se presenta así en el Perú, tampoco se presenta así en América Latina, ¿no? En América Latina se ha desarrollado un relato, un discurso en los últimos 15 años, entre 15 y 20 años, que señala que lo que ha venido ocurriendo desde 1998 en adelante, es decir, desde que Chávez gana las elecciones en Venezuela por primera vez hasta la actualidad, es el montaje de un nuevo tipo de dictadura, el montaje de una dictadura de izquierda, ¿no? Y que esto debe ser combatido desde una perspectiva democrática. El modelo de democracia que se exporta, que se desarrolla para combatir esta supuesta dictadura, es el modelo de democracia que Estados Unidos ha venido predicando en América Latina a lo largo de todo el siglo XX y que tiene un énfasis particular a partir de 1980, del llamado periodo de las transiciones a la democracia. Este modelo lo que señala es que habría un solo planteamiento democrático en el mundo y trata de medir a las demás democracias o a los demás regímenes políticos, si es que no las trata de democracias, no los trata de democracias, con las características que tiene en este modelo. O sea, los regímenes políticos serían más o menos democráticos en función de la exportación liberal o, si se quiere, neoliberal que producen los Estados Unidos. Sin embargo, esta prédica norteamericana no se da en un continente donde la democracia es toda ausente, ¿no? En la historia de América Latina en los últimos 90 años, creo que tenemos 3 momentos constitutivos de un modelo democrático distinto. Primero, 1930, que es el año símbolo, digamos, de la lucha antioligárquica en América Latina, que recorre todo el continente con breves variaciones en el tiempo, con pequeñas variaciones en el tiempo,
y que produce también, con los matices nacionales respectivos, los denominados movimientos nacional populares, ¿no? Desde México hasta la Argentina, pasando por el Brasil, el Perú, etc. Y si bien no se, en todos los casos los movimientos nacional populares no llegan al gobierno, sí suponen un proceso de movilización popular y un proceso de participación popular y de organización popular muy significativo en la región. El primer gran momento de participación. Aya de la Torre, que fue un progresista de sus primeros años, levantaba una bandera en el Perú muy significativa. Todos tienen derecho a hacer política, cuando la oligarquía con claridad decía que eso era un horror, que solo unos cuantos tenían derecho a hacer política. Y esta idea de todos tienen derecho a hacer política, todos tienen derecho a participar, se daba junto con la idea de nuestras democracias se deben comer. Nuestras democracias se deben comer, deben servir para el bienestar de la población y deben permitirnos también construir países independientes, países con soberanía nacional. Ideas estas todas que iban contra el proyecto de colonización o neocolonización de los Estados Unidos. Bien, este momento es importante entonces, el momento antioligárquico que produce movimientos nacionales populares. Hay un segundo movimiento significativo, así como los movimientos nacionales populares son reprimidos con sus características en cada lugar por dictaduras, principalmente dictaduras de carácter militar. Hay un segundo momento democrático, ¿no?, de salida de estas dictaduras militares, que es el momento de las transiciones a la democracia. Desde fines de los años 70 hasta aproximadamente 1990 se dan en toda América Latina distintas transiciones a la democracia. Transiciones, sin embargo, que a diferencia del momento anterior, a diferencia del momento nacional popular, están conducidas por una concepción claramente democrático-liberal de la democracia, ¿no? Hay algunos países que son excepciones, en el Perú esto es muy claro, es la salida, en nuestro caso no de un gobierno militar de derecha, en nuestro caso más bien de un gobierno militar progresista, nacionalista, como fue el gobierno militar del general Juan Velasco Alvarado, ¿no? Pero la salida tuvo las mismas características. En algún momento la llamé una transición conservadora, porque fue el planteamiento de una democracia así, devolviendo algunos derechos civiles y políticos, pero reprimiendo claramente los derechos sociales. Por más que en el caso peruano, por ejemplo, quienes habían definido esa transición fueron dos grandes paros nacionales, principalmente de trabajadores. En esa época habían trabajadores sindicalizados en el Perú, que ahora casi no hay, ¿no?, que se dieron entre 1977 y 1978. Sin embargo, los protagonistas de esa transición fueron drásticamente dejados de lado a reprimirse sus banderas por las élites que finalmente la concretan, ¿no? Ahora bien, no en el Perú, donde por razones también internas, nosotros a la vez que tuvimos esta democracia conservadora en 1980, tuvimos una guerra interna, ¿no?, que según la Comisión de la Verdad y la Reconciliación produjo 70.000 muertos. Entonces las consecuencias de la guerra sucia que terminó con esa guerra interna la estamos viendo hasta hoy, y eso explica la reacción neoliberal de los 90 y de la actualidad, creo yo. No sucedió lo mismo en América Latina, ¿no? En América Latina, más bien, lo que ocurrió como respuesta a esta democracia restringida fue lo que se denominó, o lo que se ha denominado el giro progresista o el giro a la izquierda, que ha tenido como características el desarrollo de democracias de mayoría, o sea, de tratar de traducir las mayorías electorales que estos gobiernos progresistas logran a partir de 1998 en políticas de
justicia social, en políticas de independencia nacional, en políticas de desarrollo del Estado, etcétera, 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 como ya conocemos. Entonces, es un planteamiento democrático distinto, es un planteamiento democrático, creo yo, que hereda la lucha antioligárquica y los movimientos nacional populares que se dieron de 1930 en adelante. Ahora, ojo, y esto creo que es un elemento muy importante para atender a tu pregunta, Carlos. Vivimos un mismo movimiento geopolítico hoy en América Latina que el que vivíamos en 1950 o 1960. Yo creo que no. Yo creo que el momento geopolítico que se vivió hasta la década del 80 en América Latina está marcado por la Guerra Fría, ¿no? Y esto yo creo que es muy importante para evaluar la crisis de los gobiernos progresistas en la actualidad, porque hasta la caída del muro de Berlín era muy difícil pensar, en la mayor parte de los casos, no digo que todos, pero sí en la mayor parte de los casos, era muy difícil pensar en transformación social sin pensar en lucha armada, sin pensar en asalto al poder. Y a quienes pensaron, fue el caso trágico de Salvador Allende, por ejemplo, que pensó que podía ser una transformación social en democracia, esto le costó la vida, como le costó la vida a miles de chilenos. Estados Unidos no dejaba que se pudieran llevar adelante procesos de transformación social, por ninguna vía, por supuesto que no por la vía armada, pero tampoco por la vía electoral, ¿no? Quienes llegaron por la vía electoral tuvieron gobiernos de muy corto tiempo. Quizás los gobiernos nacional populares de la primera hora, de la primera etapa, como fue Tulio Vargas en el Brasil o como fue Perón en la Argentina, pudieron durar un poco más de tiempo desarrollando políticas progresistas, pero ese no fue el caso de la mayor parte de la región. Entonces, esto cambia cuando se termina la Guerra Fría. Cuando se termina la Guerra Fría, lógicamente que se abre un espacio que van a aprovechar los gobiernos progresistas, un espacio de relativa retirada de los Estados Unidos y por lo tanto de posibilidad de hacer transformaciones sociales, ¿no? Yo creo que en ese sentido las transformaciones sociales post Guerra Fría, o sea, post 1990, son factibles en un espacio donde la competencia por desarrollar el cambio social tiene que ser en democracia, ¿no? En este espacio que abren como democracia restringida las transiciones, que intentan ampliar como democracia de mayorías los gobiernos progresistas, pero tiene que ser en democracia. Y yo creo que si nosotros vemos las diferentes experiencias de los gobiernos progresistas, claro, haciéndolo desde afuera y con las limitaciones que esto tiene, hacerlo desde una experiencia donde esto no ha sucedido. En el Perú sucede exactamente lo contrario de cualquier cosa que puede ser progresista, ¿no? Nosotros tenemos a la derecha transnacional en el poder y a la derecha delincuencial en la oposición. Esa es nuestra dinámica, ¿no? Entonces no tenemos, sino tenemos subalternamente, minoritariamente, una alternativa de izquierda que se está construyendo. Entonces yo creo que para poder avanzar es bien importante tener esto en claro, que tiene que ser a través de la competencia democrática, ¿no? No se puede replicar, y este es por supuesto que es un asunto controvertido, yo lo sostengo, no se puede replicar la experiencia cubana, que es una experiencia de partido único, ¿no? Donde se ha buscado desarrollar un conjunto de políticas progresistas, revolucionarias, en el último medio siglo, pero que fue un caso de raro éxito en condiciones de la Guerra Fría. Y eso no se puede replicar en otro país en América Latina. Y quien lo intente replicar va a fracasar, sencillamente porque no tiene la correlación nacional e internacional de fuerzas para hacerlo. La Unión Soviética y el campo socialista no existen más. Por lo tanto, esto de tener que construir una transformación en democracia, ¿no? Tolerando la existencia del otro y la posibilidad de que una coalición de derecha o de centro derecha gane elecciones, lógicamente que presenta una dificultad mucho mayor, pero es una dificultad mucho mayor que no solo tenemos que aceptar, sino
que tenemos que asumir para la construcción de un proyecto transformador que no va a tomar las características nunca más de la Revolución de Octubre o de la Revolución Cubana, y que por lo tanto tiene que ser pensado, creo yo, y esta también es una idea que lanzo al ruedo, tiene que ser pensado como un proyecto de reforma social y democrática y no como un proyecto revolucionario de asalto al poder, lo cual lógicamente tiene consecuencias para la acción política de un calibre absolutamente diferente de lo que pensaron propuestas y gobiernos revolucionarios, no solo en el Perú, no solo, perdón, en América Latina, sino en el resto del mundo. Muchas gracias. Gracias, Nicolás, por estas primeras ideas. Retomo estos 3 momentos democratizantes que has colocado. De repente Velasco era uno previo, pero en el caso peruano, pero ya lo comentaremos. En este tercer momento que señalas de esta democratización en el continente, bueno, pues Chávez tiene un papel fundamental, ¿no? Con la elección que gana en diciembre de 1998. Un mes antes teníamos la foto de Clinton en Santiago de Chile, en la Cumbre de las Américas, con todos los presidentes de América Latina alineados en una democracia al estilo Fondo Monetario Banco Mundial, yendo al ALCA. Esa foto mostraba una América Latina completamente unificada, alineada a Washington. Gana Chávez y se inicia lo que, bueno, yo llamo, a alguna gente me critica, pero la década chavista. Chávez ha tenido un papel regional fundamental. De repente se me sale mi corazón chavista, pero lo digo, la primera década ha tenido un impacto en las relaciones internacionales de la región muy fuertes. UNASUR, CELAC son la consecuencia institucional de ello. Sin embargo, el proceso venezolano ha atravesado está atravesando por una de sus mayores crisis tras la muerte de Chávez. Yo identifico que la década chavista va desde 2002, básicamente, lo anterior fue antecedente, cuando Chávez retoma el poder tras el golpe de Estado que le dan y que pone en la presidencia por algunos días a Pedro Beltrán, Pedro el Breve, que está en Colombia viviendo hasta ahora, y termina cuando muere Chávez, el 13 de enero del año. Pedro Carmona, yo que dije Pedro Beltrán, me equivoqué, sí. Pedro Carmona, perdón, estaba pensando en Pedro Beltrán, Pedro Carmona, Pedro el Breve. Carmona el Breve, tienes razón, gracias por la corrección. Y muere y termina la década en la muerte de Chávez el 13 de enero. Y de ahí algunos dicen que el régimen de Maduro pues ha tenido muchos problemas, ¿no? Que Maduro no es Chávez, que solamente tiene la parte de confrontación, que no sabe distender, que no hace concesiones, y que en esta polarización no va a avanzar. Ahora ha tenido conversaciones con la MUD, la Mesa de Unidad Democrática, que es la oposición, o con un sector de la MUD. Lo que se sabe en la región y lo que más se propagandiza es que hay una crisis humanitaria en Venezuela, que la gente muere de hambre, que no da para más. Eso es lo que se dice en los medios de comunicación. Aquí está Elizabeth Otezó para que nos explique qué está pasando en Venezuela y cuál es el futuro de inmediato que se avisora para el régimen que fue tan influyente en América Latina en la primera década del siglo XXI. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí y poder aclarar la situación que estamos viviendo en Venezuela. Nosotros en Venezuela estamos ahorita en una resistencia y estamos ahorita, después de estar en la resistencia, estamos en momentos muy difíciles que está pasando nuestro país, pero sobre todo con una campaña internacional muy dura en donde se cambia toda la realidad que estamos viviendo, ¿no? Nuestro gobierno
bolivariano, claro, a raíz de la muerte de nuestro comandante, ha pasado por momentos más fuertes. No es cierto que Nicolás no es tan radical como aparenta, sino que a Nicolás realmente le han aplicado todas las fórmulas existentes del imperialismo para tumbar la revolución bolivariana, que es una visión hacia afuera. Estamos en el ojo del huracán. Si tumban a Nicolás, tumban los procesos ¿cómo se llama? Progresistas en el mundo. En estos momentos, con la situación de Argentina y que hemos tenido ahora en Brasil, se han ido más fuertes, pues han fortalecido la guerra contra Venezuela. Nosotros, desde que ganó Nicolás las elecciones, empezaron con un desabastecimiento, ¿no? Empezaron un desabastecimiento montando todas las condiciones para que cuando vinieran las elecciones de la Asamblea Nacional, perdiéramos la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional se propone en 6 meses tumbar a Nicolás. Y por supuesto profundizan la guerra económica, ¿no? Profundizan la guerra política, empiezan con guarimbas, empiezan a guarimbear, sobre todo en los espacios donde vive la gente de clase media. Es donde ellos montan su escenario, ¿no? Que directo para que el pueblo se recoja, pues, se asuste. Y empieza después un proceso de no productividad. Empiezan las empresas a no producir, en especial las empresas transnacionales que tenemos en Venezuela, y empiezan a profundizar la guerra económica a partir de enero de este año, ¿no? Empiezan a profundizar. En diciembre del 2014, todas las empresas de productos alimenticios, farmacéuticas y de limpieza trancan las empresas, ¿no? Empiezan a no producir y nos profundizan la guerra económica. Sin embargo, nuestro presidente Nicolás ha mantenido una actitud firme, precisa, y hace el decreto de abastecimiento seguro, ¿no? Para avanzar dentro de un proceso económico distinto, social y con productividad nacional. Realmente para nosotros ha sido bien difícil porque no ha sido el proceso, ha sido, en principio estuvimos fuera mucho tiempo de la participación del pueblo, ¿no? En estos momentos está retomándose de nuevo la participación de las grandes masas populares. Estamos de nuevo en la calle, estamos trabajando por recuperar la economía, se han establecido nuevos procesos económicos dentro del país, estamos avanzando en un proyecto de economía popular donde nos estamos llegando a las fábricas, estamos metidos en las diferentes empresas con los trabajadores, nombrando comités productivos en donde participan los trabajadores, participan las mujeres, participan como una mujer, como un movimiento de mujeres, participan los jóvenes como movimiento de jóvenes, participan los trabajadores directamente de la empresa, la milicia, y participan las Fuerzas Armadas. Se están creando comités, se llaman comités populares, para el rescate de la economía, ¿no? Además de eso, estamos en un proceso de distribución de los alimentos que se llama CLAC,
sobre todo aquellos alimentos que han sido financiados por el Estado, ¿no? Y hay una apertura también para los empresarios que quieran importar alimentos bajo el esquema del dólar que tenemos nosotros establecido dentro de la economía venezolana, ¿no? Entonces hemos venido en un proceso de mucha presión del imperio. Por todos lados han venido dándonos para poder tumbar a Nicolás en 6 meses, que era lo que yo esperaba, ¿no? Sin embargo, ahorita la economía empieza poco a poco a subir. Sí es cierto, como decía el compañero, hay un desabastecimiento, no están pasando hambre el pueblo. Lo que pasa es que había una cultura impuesta de qué comemos, ¿no? Impuesta, qué es lo que vamos a ver, y hay un cambio, por supuesto, al no tener esos alimentos que nos impuso el imperio, que era lo que teníamos que comer, y sus empresas en estos momentos están haciendo todo lo posible por tumbar el proceso revolucionario bajo los criterios de acaparamiento, ¿verdad? Han creado toda una situación en la cual Laboral, por ejemplo, que es una de las empresas mayores de distribución de alimentos en el país, están haciendo poco, pues acá. Fuera de eso, la situación que se nos ha presentado en el momento en que, cuando empezamos a recuperar la economía, empiezan entonces otras formas de cercado a Venezuela. Por ejemplo, hace poco teníamos teníamos en los puertos barcos llenos de alimentos para poder distribuirlo a través de los CLAC, mucha materia prima para seguir avanzando, y viene el Citibank, que es el banco a través de que Venezuela paga sus deudas internacionales y nos cierra la cuenta, de manera de evitar que siga la economía surgiendo, ¿no? Bueno, tenemos una economía, estamos tratando de implementar una economía social, ¿verdad? Y de productividad autosustentable. Estamos en ese proceso, estamos llamando al pueblo a la siembra. Tenemos en este momento durante estos últimos meses he estado en la productividad y se ha subido bastante la siembra, buscando la manera de buscar alternativas no dependientes de la importación, y en ese proceso de resistencia estamos ahora a la ofensiva. Esperamos superar estas etapas tan difíciles de intervención del imperio. Es cierto, tenemos la mesa de Sentados para la Paz, donde está la oposición sentada a medias. Tenemos una parte de la oposición sentada y otra de la parte de la oposición montando guarimbas en diferentes sitios. Este lunes llamaron a un paro nacional de transporte, no les ha resultado. Ellos están tratando de mover a la gente para sus propósitos y la gente no le ha respondido, porque ellos tienen 3 escenarios. Un escenario parlamentario con la nueva Asamblea Nacional. Han intentado a través del escenario parlamentario tumbar al presidente, pero gracias a la visión de nuestro presidente eterno Chávez, nuestra Constitución establece muy claro cuáles son los pasos para poder quitar a un presidente de su mandato, y a través de la Constitución no lo pueden hacer. Entonces tenía el escenario de la calle de ellos, con agresividad terrible, muchos jóvenes metidos en ese espacio de ellos, pues, que dicen que la única manera de cambiar el proceso revolucionario es con muerte, hay que matar.
Entonces tenemos el escenario de los que quieren estar en la mesa, tenemos el escenario de los que quieren dar el golpe parlamentario y tenemos el escenario de los que quieren tomar la calle, pero que no les han permitido. Sin embargo, yo creo que gracias a Chávez, el pueblo venezolano, la mayoría, ha obtenido una madurez, ¿no?, política, que a pesar de la forma tan bestial con la cual nos han atacado, las colas de la gente en las calles son inmensas, pero la gente está haciendo su cola callados, como nos pasó ya cuando en el 2002, cuando el golpe petrolero, que la gente hacía su cola para poner gasolina y jugaba dominó y jugaba barajas y esperaba. Más o menos en este momento estamos en lo mismo. Hay descontento, por supuesto, no podemos decir que no hay descontento, hay descontento, pero la gente sabe que tampoco la alternativa que tiene es la oposición, porque esa oposición es una oposición que primero ni siquiera están entre ellos unidos, que es una de las cosas que influye mucho. No están unidos. Sin embargo, nosotros, todos los movimientos de izquierda, con excepción de algunas diferencias que tiene el Partido Comunista, hay una unidad, hay un lineamiento, hay una idea, que es lo que yo creo que puede salvar a los movimientos sociales progresistas en Latinoamérica y el Caribe, que sería la unión por un objetivo, con diferencias, porque tenemos diferencias y visiones distintas de cómo debe hacerse el proceso revolucionario. Pero como estamos en revolución, todo cambia y es importante tener eso claro, pero sin la unidad no podemos avanzar. El presidente tiene que permanentemente llamar a la paz, porque, como decía el compañero hace rato, solamente en democracia podemos avanzar. Yo sí creo que la democracia es fundamental, pero hacer cambios en democracia no es fácil. No es fácil, y mucha gente que estuvo de acuerdo con las guerrillas en nuestro país lo ve que era más rápido de la otra manera, ¿no? Pero no es fácil, es difícil, pero es muy importante, primero, la participación del pueblo en general, mantener las calles, mantener la información hacia afuera. Yo he hablado con algunas personas y me preguntaban que si era cierto que no había libertad de expresión. Sí hay. Yo le ponía un caso de que en algunos medios sacan un burro con la cara de Nicolás y los medios no lo cierran, los medios siguen funcionando. Entonces sí, la guerra hacia Venezuela ha sido fuerte, pero estamos en resistencia, seguiremos adelante y pensamos que, como él decía, es posible en algunos gobiernos, como en este momento Brasil, hay un retroceso, pero eso puede servir tanto en Argentina como Brasil para, a mi manera de ver, para fortalecer y un rescate de los gobiernos progresistas en Latinoamérica y el Caribe. Gracias, Elizabeth. Bueno, has mencionado aquí las condiciones también regionales que hacen más compleja la situación en Venezuela. Sí, efectivamente, bueno, es difícil también gobernar con un Congreso en contra, ¿no? Pero se le puede cerrar. Ahí hay una serie de retos. Vamos a regresar con esos temas. Pero ya que colocaste este escenario en el cual la caída del PT del poder ha sido, digamos, o es fundamental para desequilibrar lo que son los esquemas de los gobiernos llamados progresistas en la región, haciendo la salvedad. Una cosa es en Sudamérica, otra cosa es en Centroamérica, Mesoamérica, ¿no? Donde también, bueno, ahí tenemos los gobiernos en Nicaragua, El Salvador, pero tienen otras características que ya se comentarán.